Esa noche, la lluvia caía con fuerza sobre Vera Prime, convirtiendo las estrechas calles en ríos de agua sucia. La mayoría de las tiendas habían cerrado temprano, y solo el destello de las luces de neón rompía la oscuridad. Daniel Cross se ajustó la chaqueta mientras caminaba a casa. Desde el mercado, con una pequeña bolsa de provisiones en la mano, el aire olía a metal húmedo y humo de las fábricas cercanas. Esta parte de la colonia no era segura después del anochecer, pero Daniel había vivido allí lo suficiente como para saber cómo moverse con rapidez y mantener la compostura. Con la cabeza gacha, pasaba por un callejón vacío cuando algo le llamó la atención. Un leve movimiento en las sombras, pequeño y rápido, lo hizo aminorar la marcha. Sus botas chapoteaban en los charcos poco profundos. Allí, junto a un cubo de basura abollado, había una niña, no humana. Estaba agachada, con sus delgados brazos alrededor de sí misma. Su piel era de un pálido lavanda. Casi brillaba bajo la farola, su gran ámbar. Sus ojos lo miraban con una mezcla de miedo y hambre. Una corta capa de pelo blanco se le pegaba a la cabeza. Mojada por la lluvia, su ropa era poco más que tela rasgada. Y sus pies descalzos descansaban en el agua fría. Daniel se detuvo, sin saber si era real o solo un efecto de luz. La chica no habló, pero sus ojos se dirigieron a la bolsa que él tenía en la mano. La miró, media hogaza de pan, una barra de raciones y un frasco de agua limpia. Daniel había oído historias de refugiados extranjeros escondidos en los distritos bajos. Las autoridades no los ayudaban. Y los lugareños a menudo fingían no ver. Ayudarlos podía traer problemas. Pero alejarse se sentía peor. Daniel se agachó lentamente, asegurándose de no asustarla. «Oye», dijo suavemente, su voz apenas por encima del sonido de la lluvia. «No voy a hacerte daño». Ella se estremeció al oír el sonido, pero no corrió. En cambio, sus ojos permanecieron fijos en la barra de raciones. Daniel la sacó de la bolsa y se la ofreció. Ella dudó, mirando a izquierda y derecha, como si comprobara si alguien la observaba. Cuando no se movió, Daniel dejó la barra en el suelo entre ellos y retrocedió. La chica avanzó lentamente, sus delgados dedos temblando al recogerla. Primero la olió, como si no estuviera segura de que fuera comida. Luego, en un repentino arrebato de desesperación, comenzó a comer. Pequeñas migajas se le pegaban a las mejillas húmedas mientras daba un bocado tras otro. Daniel notó lo afiladas que se veían sus clavículas bajo la piel. Como le temblaban las manos, incluso mientras sostenía la barra cerca de la boca. No era solo hambre. Era agotamiento. Probablemente había estado bajo esta lluvia durante horas, tal vez días. Cuando terminó, lamió el envoltorio hasta dejarlo limpio. Luego lo miró con esos ojos ámbar. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Era la primera vez que hablaba. Daniel le dio la cantimplora de agua. Y ella bebió con avidez. Una gota le corrió por la barbilla, pero no se dio cuenta. Se aferró a la cantimplora, como si fuera un tesoro. Antes de que pudiera decir nada más, ella lo miró por última vez. Luego se dio la vuelta y corrió hacia el callejón, desapareciendo. En la oscuridad, Daniel se quedó allí un largo momento. La lluvia empapaba su chaqueta. Pensó en llamarla, en seguirla. Pero las calles aquí se retorcían en un laberinto. Si ella no quería que la encontraran, él no la encontraría. De camino a casa, no pudo quitarse la imagen de su rostro. Esos ojos, una mezcla de miedo y esperanza, lo acompañaron. Intentó decirse a sí mismo. No era su problema, ya tenía suficientes problemas. Pero algo en la forma en que ella le había dado las gracias lo conmovió. Esa noche, sentado en su pequeño apartamento encima del taller, no dejaba de mirar la puerta. Cada crujido del suelo, cada sonido de la calle le hacía pensar que ella podría volver. Pero el golpe nunca llegó. La lluvia no paró. Y la ciudad afuera seguía inquieta. Daniel se dijo a sí mismo que ya había hecho suficiente.
Una comida, un acto de bondad, eso era todo lo que podía dar. Sin embargo, en el fondo, una extraña sensación le decía que esto no había terminado. De alguna manera, sabía que la volvería a ver, y cuando lo hiciera, podría cambiarlo todo. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Daniel trabajaba en su pequeño taller, arreglando máquinas rotas para los vendedores del mercado. El zumbido de las herramientas y el tenue aroma a aceite de motor llenaban el aire exterior. Las calles aún estaban mojadas por la lluvia de la noche anterior. Pero el sol había regresado. Daniel se repetía a sí mismo que no debía pensar en la niña alienígena del callejón. Probablemente ya estaría lejos, tal vez con su propia gente. Se encontró mirando hacia la puerta de vez en cuando. Las viejas costumbres de sus días en la milicia lo mantenían alerta a cada sonido. Era tarde cuando ocurrió. Un suave golpe resonó por el taller, apenas audible por encima del zumbido de sus herramientas. Daniel frunció el ceño, limpiándose las manos con un trapo. Los clientes solían llamar a gritos o golpear la puerta. Este golpe fue tímido, casi asustado. Se acercó a la entrada, abrió la puerta y se quedó paralizado, de pie. Allí estaba la misma chica alienígena de la noche anterior. Su ropa aún estaba mojada en algunas partes, aunque el sol la había secado casi por completo. Sus grandes ojos ámbar lo miraron. Pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba una mujer alienígena alta. Era delgada. Su piel era de un lavanda más intenso que la de la chica. Y su cabello era largo y plateado. Su rostro era impactante. Pero su expresión denotaba agotamiento y cautela. Sostenía un pequeño bulto cerca de ella. El primero envuelto en tela vieja. El bulto se movió ligeramente. Y Daniel se dio cuenta de que era un bebé. La chica dio un pequeño paso hacia adelante, todavía sujetando la mano de la mujer. «Me alimentaste», dijo en voz baja. Su voz firme esta vez. «¿Podemos quedarnos?» La mente de Daniel corría. Esto era peligroso. Podría esconder a un niño hambriento durante unos minutos en la calle. ¿Pero acoger a una mujer alienígena y 2 niños? Eso era algo completamente distinto. Las bandas locales lo notarían. Las patrullas humanas podrían intervenir. Y el sindicato alienígena, quienesquiera que fueran, podría ya estar buscándolos. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo al ver los ojos de la mujer. Estaban cansados. Sí, pero había algo más en ellos. Una fuerza silenciosa. Una negativa a rogar. Incluso ahora. Acomodó al bebé en sus brazos, revelando una carita. La del bebé. Respiraba superficialmente. Tenía los ojos entrecerrados. Daniel pudo ver que el bebé estaba enfermo, tal vez hambriento. La niña apretó la mano de su madre y lo miró. «Por favor», añadió, con la voz casi quebrada. Daniel no respondió de inmediato. Sabía que si las dejaba entrar, su amor sería muy duro. La vida cambiaría. Se enfrentaría a su peligro, a sus enemigos y a su supervivencia. Pero la alternativa, rechazarlas, era algo que no podía permitirse. Sin decir palabra, se hizo a un lado. «Pasen», dijo en voz baja. El rostro de las chicas se iluminó, aunque la mujer permaneció tranquila. Entraron en el taller. La puerta se cerró tras ellas. El calor interior las relajó un poco. Daniel los condujo a través del espacio desordenado hasta la pequeña escalera del fondo. «Por aquí», dijo. Lo siguieron hasta un pequeño almacén encima de la tienda. El aire era polvoriento, pero seco. Y la ventana podía cubrirse. Había una cuna vieja en la esquina, un par de cajones que podían servir de mesas y suficiente espacio para que durmieran. «No es mucho», dijo Daniel, «pero es seguro». La mujer depositó al bebé con cuidado en la cuna, comprobando su respiración. Daniel notó que tenía las manos callosas, marcadas por pequeñas cicatrices. No eran las manos de alguien que hubiera tenido una vida fácil. La niña inmediatamente empezó a mirar alrededor de la habitación.
Tocando los cajones y mirando debajo de la cuna, Daniel lo dejó un momento y bajó las escaleras. Cuando regresó, traía una pequeña bandeja con agua, pan y algunas piezas de fruta. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, pero esperó a su madre. Para asentir antes de comer, el bebé bebió un poco de agua de un paño y pareció más tranquilo. «Me llamo Daniel», dijo al cabo de un rato. La mujer dudó y respondió, «Liria». No mencionó su apellido. «Esta es mi hija, Sara», añadió, asintiendo con la cabeza hacia la niña y a mi hijo, dijo, mirando al bebé, Tolan. Daniel se sentó en una de las cajas, observándolos. «¿Por qué vienes a mí?», preguntó. La mirada de Liria no vaciló. «Porque alimentaste a mi hijo», dijo simplemente. «Y porque la mirabas como si fuera importante». Sus palabras lo pillaron desprevenido, en esa parte de la colonia. La mayoría de la gente solo miraba a los refugiados con recelo o lástima. Pero no lo había pensado. Simplemente había actuado. Aún así, sabía que esto era solo el principio. Si hubieran llamado a su puerta, alguien más podría haberlos visto también. Alguien que no sería tan acogedor como la luz. Afuera empezó a desvanecerse. Daniel comprobó las cerraduras de las puertas y ventanas. Una extraña sensación se apoderó de él. Una mezcla de inquietud y determinación. No sabía qué pasaría después. Pero en el fondo, sabía una cosa. Habían venido a él por una razón. Y ahora, le gustara o no, estaban bajo su protección. La primera noche fue tranquila. Pero Daniel apenas durmió. No dejaba de oír crujidos débiles de la habitación de arriba. Los suaves movimientos de Liria. Comprobando cómo estaban sus hijos. A veces el suelo crujía. Y oía los pequeños pasos de Sierra cuando se asomaba. Bajando las escaleras, no era el miedo lo que lo mantenía despierto. Era el peso de lo que acababa de hacer al dejarlos entrar. Había cambiado el curso de su vida. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Cuando llegó la mañana, Daniel preparó café fuerte en la pequeña cocina debajo del taller. El olor amargo llenaba el aire. Se mezclaba con el tenue aroma a aceite de máquina de los bancos de trabajo. Arriba, podía oír las voces tranquilas de Liria y Sara cuando trajo una bandeja con pan y un poco de carne en conserva. Los ojos de Sara se iluminaron al instante. Esperó el asentimiento de Liria antes de dar un mordisco, masticando cuidadosamente como si no quisiera. Para desperdiciar una sola miga, el bebé Toyin seguía pálido, pero parecía más fuerte que la noche anterior. Liria mojó un paño en agua tibia y lo dejó chupar. Daniel notó sus movimientos precisos, pacientes, las manos de alguien acostumbrado a cuidar de los demás incluso en los momentos difíciles. Después del desayuno, Sira siguió a Daniel escaleras abajo. No dijo mucho. Solo lo observó mientras reparaba un filtro de agua roto para un vendedor. Tenía curiosidad. Sus ojos ámbar iban de las herramientas a las piezas de repuesto esparcidas por el banco. Cuando Daniel se apartó para buscar una llave inglesa, ella cogió un trapo y empezó a limpiar el mostrador sin que se lo pidiera. Daniel arqueó una ceja. «No tienes que hacer eso», dijo Ki. Sira se encogió de hombros. «Mamá dice que ayudamos cuando podemos». Se convirtió en un ritmo tranquilo. Liria se quedaba arriba la mayor parte del tiempo, descansando y cuidando del bebé. Sara ayudaba a Daniel con pequeñas cosas, barriendo el suelo, clasificando tornillos y vigilando la calle desde la ventana. Daniel era cuidadoso. Sobre las visitas, recibir a los clientes en la puerta y no dejar entrar a nadie por mucho tiempo. Daniel encontró un momento para hablar con Liria. Ella se sentó junto al armario. Ventana, cosiendo un desgarre en el vestido de Sira con un fino trozo de alambre en lugar de una aguja. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Daniel. Liria levantó la vista, su cabello plateado cayendo sobre su hombro. Viajes largos, dijo simplemente. Cuando no tienes nada, aprendes a arreglarlo todo, poco a poco.
Empezó a compartir fragmentos de su historia. Venían de una colonia, mucho más allá de las rutas comerciales, un lugar llamado el Confín de Baren. Había sido atacado por un sindicato, no por un gobierno, sino por una poderosa facción criminal que gobernaba sectores enteros. El esposo de Liria se había negado a trabajar para ellos. A cambio, destruyeron su hogar. Ella había escapado con Sira y Tolan, pero su nave resultó dañada y apenas logró llegar a Vera Prime. Ahora, los ojos del sindicato estaban en todas partes. No perdonaban las deudas y no olvidaban a quienes los desafiaban. Daniel escuchó en silencio. Había oído hablar del contrabando del sindicato, la tecnología del mercado negro, la trata de esclavos. Eran el tipo de enemigo con el que no se podía razonar, ayudando. Liria pretendía atraer su atención, pero la alternativa era impensable. Una noche, Daniel vio a Sira de pie junto a la ventana. Estaba mirando por una pequeña abertura en la cortina, escudriñando la calle con la mirada. «¿Qué te pasa? ¿Ves?», preguntó. Señaló una figura al otro lado de la calle, un hombre alto apoyado en una pared. Fingiendo revisar su tableta de datos, a Daniel se le encogió el estómago. Había visto hombres así antes. Vigilantes pagados para mimetizarse con el entorno hasta que llegara la hora de atacar. Esa noche, apartó a Liria. «Alguien te busca», dijo. Liria no se inmutó, pero su mandíbula se tensó. «Vendrán tarde o temprano», respondió ella. «Siempre lo hacen». Daniel estudió su rostro, tranquilo pero no resignado. No esperaba a que la llevaran. Se estaba preparando. A partir de ese día, Daniel empezó a hacer cambios. Movió los estantes del taller para crear un espacio oculto tras ellos. Reforzó la puerta del piso superior con una barra de acero y empezó a almacenar comida, agua y pilas de combustible adicionales. Sira se dio cuenta y ayudó sin quejarse, con sus pequeñas manos sorprendentemente rápidas y precisas. Cuanto más tiempo pasaba Daniel con ellos, más dejaban de sentirse como extraños. Sonrió cuando Sira se rió. Se sorprendió a sí mismo hablando con Tolan, aunque el bebé no podía responder. Liria también empezó a ablandarse. A veces, al preguntarle sobre el pasado de Daniel, él le contaba fragmentos de su tiempo en la milicia. Su decisión de irse y vivir en silencio, ella lo escuchaba sin juzgarlo. Y a veces había una leve sonrisa en sus ojos, pero bajo ella había una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. El sindicato no se rendiría. El hombre del otro lado de la calle podría ser solo el principio. Daniel sabía que vivían con el tiempo prestado, y cuando ese tiempo se agotara, tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerlos. Los días pasaban lentamente, pero la tensión solo aumentaba. Daniel notaba al observador del otro lado de la calle con más frecuencia. A veces era el mismo hombre alto con el bloc de datos. Otras veces era una figura diferente. Una mujer apoyada en una pared, una mensajera que fingía revisar los envíos. Nunca se acercaban, pero no tenían por qué hacerlo. Su mensaje era claro. «Sabemos dónde estás», le contó Daniel a Liria. Pero ella solo asintió. «Esto es lo que hacen», dijo en voz baja. «Quieren que te sientas atrapado antes de que se muevan». Sira escuchó, apretando sus pequeñas manos en puños. «No nos llevarán», dijo con voz feroz. Daniel admiraba su valentía, pero también conocía la realidad. Si el sindicato los quería, enviarían más que simples observadores. Una tarde, Daniel fue al mercado a comprar provisiones. El aire era denso, con el olor a comida callejera frita y el sonido de vendedores gritando. Mientras se movía entre la multitud, vio a la extraña alienígena de susurros cerca de la tienda del humano. «Cuidado, ese hombre esconde a alguien». No sabía si los rumores los difundía el sindicato o solo vecinos curiosos. Camino. Era terrible cuando regresó. Encontró a Sira sentada junto a la puerta. Agarrando una bufanda, roja como la nieve,
bordada con un símbolo que no reconoció. ¿Dónde la conseguiste?, preguntó bruscamente. Los ojos de Sira se abrieron de par en par. Es de mamá. La dejó caer afuera. Daniel se la quitó y la giró. La marca era pequeña pero clara. 2 anillos entrelazados con un corte. La había visto antes en Contrabandista. Barcos y cajas del mercado negro. Era el cartel del sindicato esa noche. Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Daniel oyó un fuerte crujido de cristales abajo. Bajó corriendo con una llave inglesa en la mano. La ventana delantera había sido golpeada. Los fragmentos brillaban en el suelo. Entre ellos había una pequeña piedra, envuelta en papel. La desenvolvió y leyó el mensaje garabateado en tinta gruesa. Entrégalos o serás el siguiente. Daniel subió la nota. Liria la leyó sin inmutarse. Así empieza todo, dijo. Primero las advertencias. Luego vienen. Daniel paseaba por la pequeña habitación. Me dijiste que una vez trabajaste para ellos. KH. Dijo con voz tensa. ¿Por qué están cazando? ¿Te gusta esto? Los ojos de Liria se oscurecieron. Rechacé un pedido, dijo. Querían que entregara algo. ¿A alguien? A un comprador en el borde. Su voz se volvió más fría. No era carga. Era un niño. Daniel la miró fijamente. Matan a la gente por menos que eso. Terminó. Se hundió en la caja junto a la pared, frotándose la cara, una parte de ella. Él quería decirle que corriera, que desapareciera antes de que el problema consumiera su vida. Pero otra parte, la parte que la había visto proteger a sus hijos con todo lo que tenía, se negaba a dejarla ir sola. A la mañana siguiente, Daniel comenzó a cambiarse. El taller de nuevo. Movió maquinaria pesada cerca de las ventanas, bloqueando la entrada fácil. Escondió un comunicador de corto alcance en la habitación de arriba, por si se separaban. Incluso sacó una vieja porra eléctrica de sus días en la milicia, cargándola por primera vez en años. Sara se dio cuenta. ¿Vamos? ¿Para luchar contra ellos?, preguntó, con una mezcla de miedo y emoción en la voz. Daniel le dedicó una pequeña sonrisa. Estaremos listos. Ella asintió, agarrando mentalmente el palo de madera que había estado usando como espada de juguete. Ya formaba parte de la defensa. Más tarde. Ese día, Daniel salió a revisar las cerraduras de la puerta lateral. Fue entonces cuando lo vio. Una mancha de tiza en el suelo junto al marco. Era otra marca, una línea curva con 3 puntos. No necesitó que Liria le explicara su significado. Era una señal de localización. Habían marcado su edificio para una futura visita esa noche. Daniel no podía relajarse. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento contra la pared hacía que su mano se deslizara hacia la porra eléctrica. Liria se sentó tranquilamente junto al catre, meciendo a talón para que se durmiera. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron. Una vez que vengan, dijo en voz baja, no será para hablar. Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero Daniel sabía que no era así. Casi podía sentir los ojos observando desde la oscuridad, esperando el momento adecuado. Y cuando ese momento llegara, pondría a prueba hasta donde estaba dispuesto a llegar por quienes ya lo habían hecho. Llamó a su puerta e hizo una simple pregunta. ¿Podemos quedarnos? Al final de la semana, Daniel supo que la espera había terminado. Los vigilantes habían dejado de cambiar de turno al otro lado de la calle. Ahora los mismos 2 hombres estaban allí todos los días, sin ocultar sus rostros. Ya no era intimidación. Era preparación. Estaban estudiando el edificio, las puertas, las ventanas. Y a la gente que entraba y salía. Daniel había visto esto antes durante sus años en la milicia. Era la calma antes del ataque. Se despertó temprano, moviéndose en silencio para no molestar a Sira ni a Talón. Liria ya estaba despierta.
Sentada junto a la mesita con una pieza de tecnología desmantelada en las manos, levantó la vista. Su cabello plateado reflejaba la tenue luz de la mañana. «Vendrán pronto», dijo, no como una suposición, sino como un hecho. Daniel asintió. «Entonces, tenemos que asegurarnos de que estamos listos». Trabajaron durante todo el día sin pausa. Daniel movió los estantes para bloquear la puerta principal desde dentro. Colocó un cable trampa en el pasillo trasero, no lo suficiente para hacer daño, pero sí para frenar a cualquiera. Lería recableó una vieja bobina de calefacción para que sirviera como una rudimentaria trampa de choque junto a la entrada lateral. Se movía con precisión, con las manos firmes, incluso mientras Sirá le entregaba las herramientas. Daniel se dio cuenta de que no era la primera vez que se preparaba para una pelea. Insistió en ayudar también. Cargó cajas, reunió baterías e incluso instaló un pequeño espejo de señales en la ventana del piso de arriba para iluminar a Daniel con la linterna si veía problemas viniendo de la calle. Al anochecer, el aire se sentía pesado. Las calles afuera estaban más silenciosas de lo habitual. Daniel mantenía las luces bajas, trabajando con la tenue luz de una linterna. Cada sonido exterior le tensaba los músculos. Entonces, cerca de la medianoche, sucedió. Un chirrido agudo provenía del callejón junto al taller. Daniel se acercó a la ventana y vio sombras. Se deslizó hacia la puerta lateral, agarró la porra de choque y miró a Liria. Ella no habló, pero sus ojos le dijeron que estaba lista. Tomó una varilla corta de metal. Se había agudizado. Sara ya estaba arriba, asomándose desde su puesto, con sus pequeñas manos agarrando el espejo de señales. El primer matón intentó abrir la puerta. Vibró, pero no se abrió. Un segundo después, el marco de madera se astilló con una fuerte patada. El cable trampa atrapó el pie del primer hombre, lanzándolo hacia adelante. Daniel lo atacó en un instante. La porra eléctrica zumbaba al impactar. El hombre dejó escapar un grito ahogado y se quedó inerte. Los demás gritaron, sus voces ásperas en la noche. Dos más atravesaron la puerta. Armada con espadas, Liria se interpuso frente a ellos. Con la vara de metal girando en su agarre, se movió como el agua, golpeando a uno en el brazo. Luego en un lateral de la cabeza. El hombre se tambaleó y Daniel le estrelló la porra. Un tercer atacante se deslizó entre ellos hacia las escaleras. La voz de Sara resonó desde arriba. «Daniel». Giró justo a tiempo para ver al hombre agarrarse a la barandilla. Daniel se abalanzó, atrapándole la pierna. Y lo derribó. El matón se estrelló contra el suelo, y Liria lo remató con un rápido golpe en la sien. La pelea fue rápida, brutal y caótica. Para cuando terminó, 3 hombres yacían en el suelo. Gimiendo o inconscientes, el resto había huido entre las sombras. Sus pasos se perdían en la noche. Daniel se quedó allí, respirando con dificultad. El peso de la porra aún pesaba en su mano. Liria se apoyó en la pared, con el pecho subiendo y bajando. Sara bajó corriendo las escaleras, con los ojos abiertos pero sin miedo. «Corrieron», dijo, casi con incredulidad. Daniel miró la puerta rota. Esta era solo la primera oleada. El sindicato no se detuvo tras un intento fallido. Se reagruparían, y la próxima vez, vendrían con más. «Tenemos que arreglar la puerta», dijo Daniel, preparándose para arrastrar. Los estantes volvieron a su lugar. Liria ayudó sin decir palabra. Sara recogió las herramientas dispersas. Su pequeño cuerpo se movió rápidamente entre ellos. Para cuando la primera luz del amanecer tocó el horizonte, el taller volvió a estar seguro. Pero Daniel sabía de seguridad. Era una ilusión ahora. El mensaje había sido enviado. No los entregaría. Y eso significaba la guerra. Se sentó, frotándose el puente de la nariz. Liria le puso una mano en el hombro. «No tenías que hacer esto por nosotros», dijo en voz baja. Daniel la miró con voz firme. «Sí, lo hice. Afuera,
La calle estaba tranquila de nuevo. Los observadores se habían ido, reemplazados por un vacío inquietante. Daniel no sabía cuándo llegaría el próximo ataque, pero sabía una cosa con certeza. ¿Cuándo? Sí, llegaría, no lo enfrentaría solo. La mañana después del ataque se sintió mal. La mañana después del ataque se sintió mal. El aire afuera estaba demasiado quieto, la calle demasiado silenciosa. Incluso el ruido habitual del mercado parecía apagado. Daniel sabía que no había terminado. Era solo la pausa antes de algo mayor. El sindicato no sería humillado por una incursión fallida. Volverían, y lo harían con más fuerza. Liria también lo sintió. Se quedó junto a la ventana cubierta, con los ojos examinando los tejados al otro lado de la calle. Vengan antes del anochecer, dijo con voz serena pero segura. Daniel no dudó de ella. Había librado suficientes batallas como para reconocer las señales de que los depredadores se habían retirado, pero solo dos. Ataque y fuerza. Pasaron el día reforzándolo todo de nuevo. La entrada principal estaba bloqueada con maquinaria pesada. El pasillo trasero estaba cubierto de cristales rotos bajo una lona. Daniel incluso sacó un viejo rifle de pulsos de la milicia de una caja oculta, un arma que juró no volver a usar. Liria lo revisó con la destreza de quien sabe exactamente cómo funciona. Sara, a pesar de su edad, ayudó sin miedo. Siguió corriendo entre las habitaciones, asegurándose de que el bebé estuviera a salvo y de que los suministros estuvieran a su alcance a media tarde. Daniel vio la primera señal calle abajo. Un esquime de transporte negro apareció a la vista. Tenía las ventanas tintadas y el motor en silencio. Se detuvo a 2 manzanas de distancia y los hombres empezaron a salir. Esta vez no se escondían. Todos llevaban la insignia del sindicato en sus chaquetas, 2 anillos entrelazados con una barra. Daniel contó al menos 8, quizá más, dentro del esquime. Ya están aquí, dijo en voz baja. Liria recogió la varilla metálica. La había afilado y miró hacia las escaleras. Sira, sube ahora, ordenó. La chica obedeció, aunque sus ojos se posaron en Daniel. Ten cuidado, susurró, antes de subir corriendo. El primer movimiento fue rápido. Un golpe en la puerta lateral. Luego otro en la trasera. Intentaban forzar ambas entradas a la vez. Daniel se movió hacia atrás, con su rifle de pulsos listo. La puerta se abrió de golpe y 2 hombres la atravesaron. Las balas aturdidoras del rifle los alcanzaron en rápida sucesión, derribándolos donde estaban. Oyó el sonido metálico de la varilla de Liria al golpear algo duro. Seguido de un gruñido de dolor, Daniel giró hacia el pasillo lateral justo cuando otro hombre entraba a la carga. Este llevaba una cuchilla corta. Su rostro se contorsionó en una mueca. Daniel se apartó y golpeó la culata del rifle contra la mandíbula del hombre, enviándolo al suelo, pero no había tiempo para respirar. Desde arriba, resonó la voz de Sira. ¿El callejón? Daniel corrió hacia la ventana delantera y los vio. 4 matones más moviéndose en formación. Uno llevaba un pequeño dispositivo que brillaba con un rojo tenue. Explosivos, Daniel se dio cuenta al instante. El hombre estaba en medio de la pared. 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 El hombre estaba en medio de la pared.
El hombre estaba en medio de la pared. El hombre estaba en medio de la pared. El hombre estaba en medio de la pared. El hombre estaba en medio de la pared. El hombre estaba en medio de la pared. El hombre estaba en medio de la pared. El hombre estaba en medio de la pared. Espiaban desde detrás de las persianas, mientras los susurros se extendían rápidamente. Daniel y Liria luchaban codo con codo, cubriendo sus puntos ciegos. Cada vez que un matón intentaba abalanzarse, se topaban con un contraataque, pero seguían llegando más desde el esquime. Dos hombres más grandes salieron, ejecutores fuertemente armados con chalecos antibalas. Daniel sabía que ellos eran la verdadera amenaza. Uno levantó una carabina de plasma y disparó hacia la entrada de la tienda. El disparo quemó la pared a centímetros de distancia. Donde Sira había estado momentos antes, Daniel se agachó, devolviendo el fuego con ráfagas precisas. Liria atacó directamente al segundo ejecutor. Sus movimientos eran rápidos y fluidos. Evitó sus fuertes golpes, lanzándose para aterrizar. Golpes rápidos, pero la armadura del hombre absorbió la mayor parte. Daniel cambió a munición perforante, algo que esperaba no usar nunca en la colonia. Demasiado afilada. Los disparos derribaron al primer ejecutor. El segundo se giró justo a tiempo para ver la varilla metálica de Liria estrellarse contra su casco. Derribándolo, el silencio invadió la calle. Los matones restantes dudaron. Mirando a sus camaradas caídos, uno gritó algo en un idioma que Daniel desconocía. Y comenzaron a retirarse. En cuestión de segundos, el esquime despegó. Desapareciendo en las calles altas de la ciudad, Daniel bajó su rifle lentamente, respirando con dificultad. Liria se limpió la sangre de la mejilla, no de la suya, y miró hacia la ventana del piso de arriba. Sira estaba allí, abrazando a Tolan con fuerza, con los ojos muy abiertos. «Se han ido», gritó Daniel. Pero incluso mientras lo decía, supo que no había terminado. El sindicato había sido derrotado 2 veces. Eso significaba que no solo enviarían más hombres que la próxima vez. Enviarían a alguien. Peor aún, alguien que no pararía hasta terminar el trabajo. Daniel sostuvo la mirada de Liria. Ninguno de los dos habló. Pero el significado era claro. La lucha por la seguridad de esta pequeña familia apenas comenzaba. La calle estaba tranquila de nuevo, pero Daniel sabía que el silencio era solo temporal. El aire aún olía ligeramente a metal quemado por los disparos de plasma. Fragmentos de armadura rota y marcas de quemaduras cubrían la fachada del taller. Se quedó en la puerta, rifle en mano, escudriñando las sombras, sin movimiento, sin voces. Nada más que el zumbido sordo de la ciudad. Casi parecía irreal. Como si la lucha hubiera sido un sueño. Dentro, Liria atendía a Sira y Tolan. El bebé estaba a salvo, durmiendo en la cuna con una manta suave hasta la barbilla. Sira estaba sentada junto a su madre. Con un paño sobre un moretón en el brazo, Daniel entró. Dejó el rifle en el banco de trabajo. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Liria levantó la vista. Su cabello plateado le caía sobre un hombro. «¿Crees que volverán?», preguntó. No como una pregunta, sino como una afirmación. Daniel asintió. «Han perdido 2 veces. No lo van a permitir». La vocecita de Sira interrumpió el momento. «Entonces tenemos que estar preparados de nuevo». Daniel sonrió levemente ante su determinación, pero sabía que no era tan sencillo. Se sentó frente a ellos, apoyando los brazos en las rodillas. «Tengo un amigo afuera. La colonia», comenzó, «alguien que me debe un favor». Los ojos de Liria se entrecerraron levemente. «Una salida». Daniel asintió de nuevo. «Hay un transporte que sale en 3 días. Puede llevarte a los sectores exteriores. A algún lugar donde el alcance del sindicato es más débil». La habitación quedó en silencio por un largo momento. Sira miró de Daniel a Liria, con el ceño fruncido. «No quiero irme sin ti», susurró. Daniel abrió la boca,
luego la cerró. No había pensado tan a futuro, no había querido hacerlo. La mirada de Learia era firme. ¿Y si nos vamos? ¿Qué te pasa? Daniel se encogió de hombros. He vivido aquí lo suficiente como para saber cómo desaparecer. Pero la verdad era que la idea de que se fueran le dejaba un dolor profundo en el pecho. Solo habían estado con él durante días, pero el taller ya se sentía diferente, más cálido, vivo de una manera que no había estado en años. Esa noche, Daniel permaneció despierto, sentado junto a la ventana delantera. Observó la calle hasta que las luces del mercado se apagaron. La lluvia comenzó de nuevo, suave al principio, luego más fuerte. En algún lugar en medio de la tormenta, escuchó suaves pasos detrás de él. Era Cira, envuelta en un manta, sus ojos ámbar. Brillando tenuemente en la penumbra, se subió a la silla junto a él, sin preguntar, ¿tienes miedo?, preguntó, su voz apenas por encima de la lluvia. Daniel pensó en mentir. Pero en cambio, dijo, una pequeña Cira asintió como si entendiera. Mamá dice que tener miedo significa que te preocupas por algo. Sus palabras se escondieron más profundas de lo que ella podía saber. Daniel extendió la mano y le metió suavemente la manta alrededor de los hombros. Tu mamá tiene razón, dijo. Por la mañana, Daniel comenzó a empacar suministros, no porque quería que se fueran, pero porque él estaba seguro. Liria. Daniel no lo miró con una expresión inocente. Dejado sin ti por un momento. Daniel no pudo encontrar palabras. Miró a Sara, que estaba sentada en la cuna sosteniendo Tolán. Ella dio una pequeña y esperanzadora sonrisa. Eres parte de nuestra familia. Ahora, dijo, simplemente. Daniel sintió que algo cambió dentro de él. La misma sensación de que había tenido la noche en que vio por primera vez a Sara en el callejón. Pero más fuerte. Ya no se trataba de protegerlos. Se trataba de pertenecer. Al día siguiente, Daniel contactó a su amigo. El transporte todavía se iba. Pero ahora habría 4 pasajeros en lugar de 3. Viajarían juntos. Deja atrás a Vera Prime y encuentra un lugar donde el sindicato no pudiera seguir. No sería fácil y no había garantías. Pero cuando Daniel se paró con ellos, Liria y los niños, se dio cuenta de algo. No solo les había dado refugio. Le habían dado una razón para seguir peleando la mañana que se fueron. El sol rompió las nubes por primera vez en días. Las calles brillaban de meses. La lluvia de la noche. Y la ciudad se sintió casi nueva. Daniel bloqueó el taller por última vez. La vieja llave pesada en su mano, miró a Liria, quien llevó a Tolan cerca. Y Sara, quien caminó a su lado con su pequeña mano agarrando la suya. No se necesitaban palabras. Se iban como extraños, ya no. Se iban como una familia.